estamos muy contentos nosotros de retomar una iniciativa que iniciamos ya desde el año anterior, eh, que son nuestros seminarios IL, como bien les decía Andrea en la presentación inicial, ¿no? Los seminarios del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Este es el primer seminario que iniciamos este año. La idea y el espíritu que tenemos como departamento es poderlo seguir realizando los jueves a la tarde a esta hora. El objetivo y lo que perseguimos vía estos seminarios es disponer de un espacio en el cual podamos compartir con ustedes productos propios de nuestra labor académica, de profesores y estudiantes de posgrado en particular, donde ustedes puedan, eh, digamos, enriquecerse y conocer los trabajos que estamos realizando en el departamento. Y también, muy importante para nosotros, que también sea un espacio donde la industria, con sus desarrollos, con los desafíos que está atendiendo en el mundo real, nos pueda compartir experiencias también de esta índole, de tal manera que sea un espacio en el que haya aprendizaje conjunto entre diferentes sectores y en el que nuestro departamento y desde la Universidad de los Andes podamos nosotros servirles a todos los interesados como plataforma para lo que sea difusión, aprendizaje y espacio de discusión y generación de nuevas ideas, que es lo que nos corresponde a nosotros como universidad. Entonces, de antemano, los queremos invitar a que estén pendientes de la programación de nuestros seminarios, a que este no sea el primero que asistan, no puedan asistir a muchísimos más. Recuerden que siempre estaremos disponibles para todas sus inquietudes, necesidades y demás desde este punto de vista. Bueno, eh, hoy como espacio ya de apertura y de tomar nuestros seminarios, como les decía, tenemos el agrado de iniciar en cooperación, gracias a la cooperación del profesor Mario Ríos, profesor de nuestro departamento y de SIGRE. Y en particular, por supuesto, tenemos la presentación que se titula Inteligencia Artificial y Machine Learning aplicados al análisis de la operación de sistemas de potencia. Esta presentación la va a realizar nuestro presentador invitado, el señor Víctor Mesa. Víctor es ingeniero electrónico y electricista, magíster en ciencias de ingeniería, automatización industrial y estudiante doctoral en recursos energéticos y especialista en aseguramiento de operación en XM a través del seminario. Y él pues nos presentará precisamente en este espacio, digamos, todo lo que podemos ver en términos de operación de sistemas eléctrica, de sistemas de potencia, perdón, vía aplicación y uso de técnicas de inteligencia artificial y machine learning. Quiero reiterar el agradecimiento a SIGRE por permitirnos este espacio, por participar activamente y convocar como asociación profesional que convoca y comparte espacios para aquellos que nos apasiona la ingeniería eléctrica en particular. Entonces, agradecer a SIGRE y una vez más, pues agradecer a Víctor, nuestro invitado, y por supuesto al profesor Mateos, que fue quien nos permitió articular este primer espacio y esta primera sesión de nuestro seminario CIER, que como les decía, esperamos mucho más en lo que resta el año y los años venideros. Bueno, no me alargo más porque la idea pues no es quitarle el protagonismo a nuestros invitados. Así que, Andrea, pues te cedo otra vez de nuevo la palabra ya para que puedas, digamos, darle inicio formal a la presentación y los tópicos que vamos a ver hoy. Y muy bienvenidos todos y esperamos que sea de su agrado y lo puedan disfrutar de la mejor manera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, profesor Guillermo. Vamos entonces a continuar con Camila Restrepo. Camila Restrepo de SIGRE Colombia nos va a dar una introducción sobre el mundo SIGRE. Entonces, Camila, bienvenida, te escuchamos. ¿Y me confirman si están viendo la pantalla? Sí, sí. Listo. Bueno, entonces, como decía Andrea, vamos a dar la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a darle una breve bienvenida al mundo SIGRE. Bueno, SIGRE fue fundado en 1921
con miembros en más de 80 países. Es la organización líder mundial en sistemas de energía eléctrica, cubriendo sus aspectos técnicos, económicos, ambientales, operativos, organizacionales y regulatorios. CIRE está compuesto por diferentes empresas y universidades, como lo son CIDET, el CNO, XM, UPB, Uninorte, Uniandes, entre otras empresas. Los miembros del Consejo Directivo están compuestos por la presidenta María Noemi, el vicepresidente Carlos Felipe Ramírez, el secretario Jaime Alejandro Zapata. Los focos estratégicos que se han definido a trabajar son el futuro de los sistemas de potencia, el medio ambiente y la sostenibilidad, el mejor uso de los sistemas existentes e información imparcial. Y entre los retos que tenemos para los diferentes grupos de trabajo están fuentes de energías renovables, requisitos ambientales, arquitectura de redes, sistemas, entre otros. Bueno, CIRE tiene 16 comités de estudio, de los cuales en Colombia tenemos 12 comités, más el Next Generation Networking, lo que significa que posee alrededor del poco más del 75% de los comités totales. Bueno, aquí se muestran los comités que tenemos en CIRE Colombia y los invitamos a conocer toda la información de nuestros comités de estudio, grupos de trabajo, las cuales encontrarán en nuestra página web cirecolombia.org. También los invitamos a seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar como CIRE Colombia en LinkedIn, YouTube y Twitter, y como cigre.ngn.co en Instagram. Si desean contactarse con nosotros, esos son nuestros canales de comunicación. Gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias a ti, Camila. Entonces, bueno, ahora vamos a invitar a Víctor Manuel Mesa. Víctor, bienvenido a este seminario IL con apoyo de CIGRE Colombia. Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, entonces voy a hacer, me informan cuando ya puedan ver la pantalla. Ya la estamos viendo. Bueno, gracias por la invitación. Es muy gratificante acercarse a la academia y compartir un poco de la experiencia de hacer investigación y de hacer desarrollos en la ingeniería de la industria en la academia, porque así cerramos esa brecha que a veces existe, digamos, entre esos dos mundos, ¿cierto? Muchos de los trabajos que vamos a presentar, o su gran mayoría, fueron desarrollados por los ingenieros en XM en la operación, algunos en el ámbito, como lo decía, de desarrollos que pasaron a ser herramientas en productivo, otros desde el punto de vista más de investigación o de revisión del estado del arte, ¿cierto? Y queremos compartirles con ustedes como esas experiencias en estos desarrollos. Bueno, entonces, para hablar un poco del tema, vamos a hablar del contexto global, luego de cuáles son los análisis que podemos encontrar en la operación, los casos de uso que hemos visto tanto en el estado del arte como que hemos trabajado también en nuestros equipos. Finalmente, qué proyectos hay a nivel mundial, o sea, no solo un contexto técnico, sino también como estratégico, y algunos retos, desafíos y preocupaciones que quedan luego de haber revisado varias de esas aplicaciones en la industria y en la academia. Estamos entonces en la época de la transición energética, sabemos que está marcada por un paradigma de varias D, algunos dicen que son 3D sobre todo, que son descarbonización, incorporando recursos verdes, como en Colombia lo están liderando la energía eólica y la solar. La descentralización, ya que esos recursos que se están integrando a la red no solo lo hacen al sistema interconectado nacional o al sistema más bien eléctrico de potencia, sino también la red de distribución, sobre todo en el caso de los solares fotovoltaicos, de los recursos solares fotovoltaicos y algunos de almacenamiento. Y finalmente la digitalización, marcada, uno podría decir que existen muchas tecnologías emergentes, pero vale la pena mencionar tres, que son todo lo que es computación, almacenamiento y red
definida por software o virtualización en general de los servicios de las TIC. Está el Internet de las cosas y los sensores. Y finalmente la inteligencia artificial, la analítica de datos, que en un amplio, digámoslo así, contexto podríamos decir que está compuesto o que tiene componentes tanto de estadística y probabilidad, sobre todo en la parte de ciencia de análisis, de presentación e interpretación de los datos. Otra parte que es habilitada por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sabemos que lo que mencionaba de la computación en la nube ha facilitado acceder a servicios y a lenguajes de programación de la inteligencia artificial, la analítica de datos y la capacidad obviamente de procesamiento, que en el caso de la computación distribuida y del Big Data que le llaman, podemos encontrar una aplicación para grandes volúmenes de información. Finalmente, toda, digamos, esa onda moderna de la inteligencia artificial que tiene componentes de los diferentes mundos, pero que en general nos focalizamos mucho en el aprendizaje de máquina, aprendizaje automático o machine learning, y dentro de ese es un subgrupo que es el aprendizaje profundo a través de redes neuronales, ¿cierto? Sin embargo, vamos a revisar algunas de las aplicaciones que tenemos. No todas están enmarcadas en el aprendizaje profundo. Hay más en el aprendizaje de máquina que podemos dar desde la ingeniería, ¿cierto? La transición energética entonces nos está generando cambio en los flujos de potencia. Ya no son unidireccionales de los generadores centralizados grandes hacia la demanda, sino que se espera hay inversión de esos flujos o inclusive participación de mercados no solo centrales, sino también distribuidos. En general hay toda una infraestructura de tecnologías de la información, la computación, que nos está habilitando los servicios cognitivos, que nos está habilitando los algoritmos que podemos utilizar hoy en día en la industria y que definitivamente van a ser un gran habilitador. No solo la componente humana, toca adaptarla a ese nuevo ecosistema, digamos, lo que existe, y ese nuevo sistema que podríamos llamar que hoy en día es la red, ya se vuelve un cibersistema, sino que también nos toca adaptar las herramientas, y ahí es donde la inteligencia artificial juega un rol fundamental. Algunos datos interesantes del contexto colombiano: la medición inteligente en Colombia 2030 se espera que llegue al 75% de los usuarios. Estamos hablando de mucha información, o más bien muchos datos, y qué podemos hacer para sacarle provecho a eso, ¿cierto? Y otra meta es, desde el punto de vista de energías verdes, el 14% de la matriz energética se espera que en Colombia entre 2022 y 2023 sea de las nuevas tecnologías renovables basadas en inversores, que traen unos desafíos particulares, sobre todo por la variabilidad y la dificultad para hacer pronósticos de ellos. Esto es puntualmente incertidumbre, ¿cierto?, de esos recursos. En la operación de sistemas de potencia, entonces podríamos decir que existen tres instancias en las que podríamos dividir los análisis que se hacen. Uno de ellos son los análisis que buscan hacia el futuro, predecir o verificar cuáles son los requisitos que se deben tener de seguridad eléctrica, de confiabilidad, económicos, operativos en general, para tener con anticipación, para garantizar los recursos, las medidas que mitiguen riesgos que se puedan identificar. Para eso utilizamos particularmente el modelo eléctrico. Vamos a ver que el modelo eléctrico es fundamental, pero ya está siendo complementado con información histórica con la que se utilizan de insumo para hacer pronósticos y escenarios de generación. Tenemos el análisis del presente, podríamos decirlo así, de datos presentes. En él están las mediciones de SCADA, de PMUs, de medidores inteligentes, de sensores, y la estimación de estado en los centros de control. Estamos hablando ya de que existen tres variables particulares que yo reviso. Normalmente son la frecuencia, la tensión,
la topología y la cargabilidad de equipos, ¿cierto? Esas son, digamos, las funciones que tengo un centro de control y que están en el contexto del tiempo real. Y finalmente, lo que miran hacia el pasado, que utilizan como insumo la información de la operación pasada. Esto está registrado en bases de datos históricos operativos. Hay datos no operativos como los transaccionales de mercado, hay datos de registros particulares como los registros oscilográficos, los logs de las protecciones eléctricas. Son datos del pasado que sirven ¿para qué? Para evaluar el desempeño de protecciones, de los controles, de las maniobras y en general para encontrar brechas de seguridad en lo que ya fue. Eso garantiza la mejora continua. Entonces, como vemos, los análisis tienen esas tres instancias, pero tienen en común que utilizan el modelo eléctrico o representaciones de la operación para poder tener una mejor comprensión de los fenómenos que están ocurriendo. Entonces vamos a hablar de esos tres instancias de análisis, los escenarios futuros. Entonces, en XM se ha trabajado el pronóstico de recursos solares y eólicos con series de tiempo. Hay una aplicación muy interesante que trabajaron los ingenieros de la operación de planeación, en la que utilizaron modelos lineales dinámicos en vez de redes neuronales, por ejemplo, y como lo vemos en la presentación, tienen un grado de certeza que podría llegar a ser comparable o podría llegar a utilizarse en combinación con otros modelos físicos para llegar a un pronóstico que se utiliza como insumo para los análisis de planeación de la operación. Adicionalmente, tenemos otras aplicaciones para demanda. Sabemos que se ha estudiado ampliamente en la literatura y en XM obviamente se ha implementado, que la agrupación o el clustering de los tipos de demanda puede permitir una mejora en el desempeño de pronóstico, como lo vemos en la gráfica inferior izquierda, donde cuando se hace una agrupación más pertinente, un clustering más pertinente o más allegado a la realidad o a lo que uno esperaría, encuentra que tiene menores errores de pronóstico. Y en la parte superior derecha vemos como la combinación de esos pronósticos tradicionales con los basados en, por ejemplo, en este caso, arquitecturas de redes neuronales como las de largo plazo o LTS permiten mejorar el pronóstico cuando se utiliza en conjunto con las técnicas tradicionales. Y ambos, tanto los pronósticos de generación como de demanda, me permiten imaginarme escenarios futuros, como lo que vemos en la parte superior derecha, en la que existen varias curvas que representan sin generación distribuida con el 10, 20, 30% de generación distribuida, y con esto puedo hacer análisis eléctrico para verificar cuál es la tolerancia de la red o la capacidad de la red para soportar más o menos niveles de penetración de recursos distribuidos. Desde Proyecto Energética, que se trabaja en conjunto XM con la Universidad Nacional, hemos también estudiado un poco los pronósticos de otras variables que tradicionalmente son estimadas a través de modelos. En este caso estamos viendo el pronóstico de tensión, como lo muestra la gráfica, con un error de 0.5 kilovoltios más o menos en barras de 110, 120 kilovoltios. Podemos estimar con una ventana de tiempo, un horizonte de pronóstico de 5 horas inclusive, cómo va a ser ese comportamiento de la variable de tensión en algunos nodos del sistema. Esto nos permite habilitar aplicaciones digamos, de toma de decisiones en tiempo real que se podrían utilizar. Y adicionalmente traje esta que para un foro académico como este, o que tiene la academia muy presente, nos llamó la atención. Es un pronóstico con visión artificial. Sabemos que Colombia es un país en vía de desarrollo. Todo este tipo de soluciones de bajo costo, como lo son una cámara 360, con visión artificial, puede estimar a partir de ver el grado de nubosidad, puede estimar el pronóstico futuro de paneles solares, la eficiencia de los paneles solares para
generar energía a partir de visión artificial. Es muy interesante, creemos que este tipo de iniciativas en un país como el nuestro tienen mucha cabida y solucionan problemas reales que vamos a afrontar cada vez más a menudo con ese auge de las energías renovables. Estamos trabajando puntualmente para el restablecimiento de sistemas, se planean las rutas, es decir, se hace un supuesto de si se apagara X o Y su área del sistema eléctrica, ¿qué podemos hacer? Para eso desarrollamos primero un entorno de simulación que utiliza Python con Dixieland para hacer mecanismos iterativos o aplicar metodologías iterativas. Le sumamos a eso algoritmos de búsqueda. En este caso todavía no hemos llegado a Dijkstra, pero sí utilizamos búsqueda en profundidad. Y eso sumado a aprendizaje reforzado, aprendizaje en refuerzo. Estamos reemplazando el entorno de simulación como si fuera un agente y el entorno real pues lo reemplazamos, perdón, el agente lo reemplazamos con la lógica que estamos desarrollando en Python basada en aprendizaje reforzado, y el modelo eléctrico es en nuestro entorno para tener entonces un aplicativo que hoy en día en su etapa beta ya busca automáticamente las rutas de restablecimiento cumpliendo con criterios de seguridad y confiabilidad, lo que antes hacía una persona a fuerza de análisis. Digamos, tenemos un analista inteligente que va buscando esas rutas. Adicionalmente, aunque no se ha desarrollado en la compañía, sí existen aplicaciones muy interesantes, sobre todo para la planeación de recursos renovables, en los que puede generarse a partir de redes de arquitectura tipo GAN, pueden generar escenarios que mantienen la relación espacial o inclusive la relación temporal de diferentes recursos distribuidos en un área geográfica, y obviamente que es una aplicación muy pertinente a la hora de generar escenarios que son simulados y con los que vamos a verificar la capacidad, la resiliencia, la flexibilidad del sistema para hacer parte o para integrar esos recursos renovables. En cuanto a otros de los análisis que se han hecho en los estudios de resiliencia y flexibilidad, siempre van a ver el logo de la empresa si participa y quiénes participan. Los ingenieros, en caso de que tengan duda, consultarle. En este caso son Nevi Castrillón y Juan Camilo González. Lo que están haciendo o han propuesto es precisamente, a partir de la referencia que está aquí citada, una metodología en la que están verificando los diferentes errores de pronóstico y errores en general y variabilidades que se presentan en la operación para ser consideradas en una curva que permite estimar con metodologías basadas en datos el porcentaje de reserva de potencia activa que se necesita en la operación para lidiar con componentes, como lo decía, con esa incertidumbre de recursos solares, eólicos, con pronósticos de demandas especiales o inclusive con otro tipo de variabilidad como puede ser por lo menos la filo de agua en un sistema como el nuestro. Hemos visto que este tipo de soluciones, junto con otras que se han propuesto en la literatura, en este caso esta citada en la referencia, nos permiten tener modelos de aprendizaje de máquina que son alimentados con datos que luego me permiten estimar, digámoslo así, el impacto que puede tener a futuro en el sistema sin necesidad de tener que hacer 1000 simulaciones para estimarlo. Aquí les estoy mostrando algo de lo que hemos hecho en verde y amarillo. Son las curvas precisamente de la frecuencia estimada a partir de respuestas teóricas. La naranja es la que se predice cuando uno entrena un modelo lineal dinámico, y la real es la verde. Miren que, digamos, estamos en la misma línea de lo que se ha trabajado de pronto en la literatura internacional para precisamente estimar cuál es ese impacto, y cuando yo puedo saber la característica que tienen mis eventos de frecuencia, puedo también validar esto que estamos estimando, que son las reservas y son la suficiencia de reserva ante todos los fenómenos que he mencionado, ¿cierto?
en el ya tiempo real o muy corto plazo. Entonces encontramos aplicaciones muy inteligentes, muy interesantes, perdón. Esta la desarrollamos en el curso del proyecto Plataforma Operación Futura Pago dentro de XM. Básicamente es utilizar no solo los datos, estos datos que de pronto parecen que no tienen ningún tipo de patrón o que son difíciles de analizar con metodologías tradicionales de composición de señales, podemos utilizar técnicas que encuentra hoy en uno en el estado del arte de la literatura, como la descomposición de modos empíricos o inclusive el análisis de datos topológicos, que me permite representar esto en un espacio de decisión un poco más amistoso y que me permite entrenar modelos de aprendizaje de máquina. Y con esto desarrollamos una herramienta que tenemos hoy en día con la que verificamos qué máquinas del sistema oscilan cuando hay una oscilación no amortiguada que se presenta con alguno de los modos que se active, ¿cierto? Tiene las ventajas de que son resistentes al ruido, resistentes a valores faltantes e inclusive son invariantes ante distorsión temporal o de amplitud de las señales oscilatorias. Entonces, esta herramienta ya está en producción, como lo mencionaba. Y adicionales hay un complemento y es toda la analítica que se hace sobre los datos fasoriales. Lo que ven es el despliegue de la sala de control. En el ven los cálculos que se hacen de amortiguamiento de los modos, la caracterización de los modos, es decir, amplitud y porcentaje de amortiguamiento, y se ve que a medida que en el tiempo se mueve la dinámica del sistema, también se ve como una raya que si entra a los valores o a esas zonas que ven con unas marcas y más oscuras y claras, entonces puede entrar a condiciones inseguras de la operación. Esos son los despliegues con los que cuentan hoy en día los operadores en las salas de control. Adicionalmente, en el proyecto Energética 2030 de investigación, en el que tenía futuro como investigar varias técnicas, saber qué tan factible era utilizarlas en la operación. Aquí estamos viendo, tomado del algoritmo que utiliza Google para traductor, fue aplicado en forma análoga a una red radial con elementos discretos y continuos de control de tensión. Se inyectó entonces un sistema de simulación, se generó una optimización para hallar, digamos, cuáles eran las respuestas ideales de control de estos elementos. Finalmente, lo que se tuvo luego de entrenar una red neuronal de tipo codificador de codificador es una estimación de los valores de los controles discretos. Sabemos que esto desde la optimización tradicional es un problema un poco más complicado, entero mixto, y pues, vemos que con este tipo de arquitectura es posible tener un control. Sin embargo, digamos, parte de los hallazgos es que la acción de control puede llegar a ser intermitente, pero digamos que lo que se intentaba aquí validar era la aplicabilidad, y con algunas mejoras creemos que sí es posible tener este tipo de arquitecturas funcionando para entrenar controles dentro de un ámbito de operación de sistemas de potencia. Y bueno, esto sí es parte más de la investigación que estamos haciendo en mi trabajo de grado, y que también hace parte del proyecto Energética 2030. En él, la primera fase que ya se logró es la identificación del sistema, es decir, poder representar todo lo que hoy en día son las ecuaciones de flujo de carga, pero representarlas con ecuaciones lineales basadas en datos sin que haya una presencia de modelo. Esto, la motivación principal es que sabemos que hay recursos basados en inversores, en general tecnologías basadas en inversores como DeFax, baterías que están entrando a nuestro sistema. Esos modelos tienen una incertidumbre. Entonces, lo que estamos aquí explorando es que sí se pueden identificar sistemas que son más sencillos que los sistemas actuales, que tienen una complejidad más avanzada y cierto grado de incertidumbre por ser tecnologías nuevas. Aunque solo va en la fase de identificación del sistema, pues la investigación a futuro, a muy corto plazo, es llevarlo a un control, particularmente en este caso de tensión. Aquí lo que ven es lo que hay en el estado del arte de control de tensión basado en datos, y ven que utilizan la misma
la misma metodología para estimación, identificación del sistema, pero ellos llegaron un poco más allá y por lo menos en redes de distribución han probado que se puede implementar un controlador con este tipo de técnicas de estimación de sistemas en línea. Y adicionalmente también la otra parte que está en el estado del arte de control de tensión con redes neuronales con arquitectura de aprendizaje reforzado. Y también, al igual que estamos haciendo con las guías de restablecimiento que les mostré, también funciona con una lógica similar. Hay penalización con acciones que no mejoren el perfil de tensión y pues tienen como función objetivo entonces minimizar la desviación de las barras con respecto a una referencia, como lo hay en la mayoría de controles que uno puede encontrar en la literatura, ¿cierto? Bueno, y ahora, ¿qué podemos analizar de datos históricos pasados? Entonces tenemos los datos de registros oscilográficos. Hay un grupo de trabajo que viene utilizando redes neuronales convolucionales junto con LSTM para detección, clasificación y selección de fases falladas con éxito. Ya los prototipos iniciales nos han mostrado que es posible identificar una variabilidad con variantes en los escenarios para diferentes registros, diferentes tipos de fallas, tiene un grado de certeza por encima del 95%. Adicionalmente, tenemos metodologías basadas en datos también para evaluar algunas funciones de control de las renovables a partir de registros oscilográficos. Esto fue una metodología que se desarrolló basada en datos para precisamente cuantificar con un clasificador de desempeño si el desempeño de control de una planta de control de tensión de una planta basada en inversores tuvo una inyección prioritaria de corriente adecuada y sí cumple con la característica de FRT. Recordemos que si hay masificación de este tipo de recursos en el sistema, pues hacer este tipo de análisis de forma manual se vuelve casi inviable y es insostenible, ¿cierto? Entonces, este tipo de herramientas que estamos desarrollando es precisamente previendo una masificación de ese tipo de recursos en el sistema y que podremos ya contar con lógicas avanzadas para poder analizar su desempeño. En cuanto a la frecuencia eléctrica, existen varias instancias de control. Existe la AGS, que es control secundario, también la respuesta de gobernador o respuesta primaria de frecuencia. Existen metodologías basadas en datos, en este caso son clasificadores de tipo regresión logística, donde encontramos si el desempeño que tuvieron esos controles ante las variaciones o desbalances de carga, generación e intercambio en el sistema de potencia fue adecuado o no, y esa señal entonces se puede visualizar mucho más sencillo por parte de los personal de XM y realimentar a los propietarios de máquina o en general a los que administran los controles dentro de las plantas de generación, tanto tradicionales como de cualquier tecnología, para llegar a hacer ajustes. Hemos encontrado algunas posibilidades de mejora que eventualmente se han venido incorporando y que hoy en día nos dejan muy tranquilos con un sistema que tiene unas reservas y unos controles funcionando de forma acorde a lo que la regulación y los requisitos técnicos que están en esa regulación nos dicen, ¿cierto? En cuanto a control de tensión, existen metodologías similares basadas en datos. Tenemos unas herramientas que precisamente también utiliza clasificación, en este caso más sencilla, y regresiones. Con las regresiones nos permiten hallar la relación que hay entre la respuesta de la máquina de la reactiva, inyección y absorción de reactiva versus la tensión en la barra de alta, cómo se comporta con esos comportamientos y la pendiente de esta nube de puntos de operación. Podemos identificar, y estas dos tolerancias de calidad, podemos verificar cuándo se han salido de desempeño adecuado de los sistemas y automáticamente le hace un histograma de
qué periodos del día y qué días hubo recurrencias con el fin de que sea cada vez más fácil, casi que un preanálisis de lo que es el desempeño del control, y ya sobre esos días en particular se hace indagación con el propietario de los recursos de generación. En cuanto a los BQC, recordemos que son unos tipos de controles locales automáticos de tensión que controlan dispositivos, en nuestro caso en Colombia, dispositivos discretos de un área geográfica en particular o un área eléctrica. Existen varios en Colombia, tanto en el norte como en el sur del país. Lo que hace la metodología que tenemos hoy en día basada en datos es precisamente una clasificación también del desempeño de ese control, ya basado en que si está cumpliendo o no, si sigue la referencia, si tiene recursos para regular tensión, y con eso podemos llegar a determinar si es necesario, por ejemplo, cambiar los ajustes de un controlador de estos en forma local, ¿cierto? Y hay otra aplicación muy interesante que se ha desarrollado con metodología basada en datos. En este caso es la validación de modelos, en la que, como ven en la señal punteada en rojo, es la señal real, la señal entonces simulada. Miren que uno puede ir variando los hiperparámetros. Esto sí, normalmente utiliza muchos algoritmos de optimización heurística, ¿cierto? Que también hacen parte, digamos, de esa gama de algoritmos en la inteligencia artificial, y ven cómo se va ajustando a medida que esa simulación inicial que no se ajusta a la realidad, a medida que se hace la optimización de los hiperparámetros del modelo, va mejorando la precisión para predecir el comportamiento de las variables de un control, ¿cierto? Entonces es una aplicación bien interesante que también hay se desarrolló en XM. Bueno, entonces hasta este punto, ¿cuál es el contexto que sí o cómo está Colombia referenciado con respecto al resto de países de Latinoamérica? Pues lo que hemos encontrado es que en Latinoamérica la inteligencia artificial está obviamente siendo o está en boca de muchos operadores de sistemas. Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay tienen las aplicaciones reportadas, sobre todo en la parte de pronósticos de demanda y generación. Estados Unidos tiene un lucro muy importante, una financiación importante de este tipo de recursos para la operación. Ya la han llevado un poquito más allá, lo extienden a la mejora de resiliencia, a la inteligencia operacional, al diagnóstico de eventos, en general al análisis y monitoreo de la resiliencia y de la dinámica del sistema, ¿cierto? Con PMUs. Y en Europa, pues igual que en el resto de países, también hay un interés generalizado por la inteligencia artificial en los sistemas de potencia, en general en la red también de distribución y Smart Grid, donde la visión artificial, la Big Data y el Deep Learning son algunas de las corazones de los proyectos que se vienen trabajando en Europa. Entonces, como ven, no es algo local, es algo que trasciende más allá, que es una tendencia global a utilizar estas tecnologías por las ventajas que hemos mostrado en algunas de las aplicaciones, en las que hay una especie de, por así decirlo, reemplazo de las funciones que hacían las personas para hacer una masificación de esas funciones a los recursos que están en el sistema o que están en general operando en el sistema. Países líderes aparece según el estudio citado aquí en la referencia. Colombia aparece en el borde, pero aparece como un país líder en el que casi que está un poquito por encima del promedio, o en el promedio más bien, de los países con uso de la inteligencia artificial. Entonces vemos que hay una motivación fuerte, no solo desde el punto de vista técnico, también desde el punto de vista de sector energético, ¿cierto? Es claro que el sector energético en Latinoamérica y en el Caribe necesita de la inteligencia artificial, y creemos que Colombia va a seguir, digamos, necesitando también de ingenieros que precisamente trabajen en esos dos mundos, del sistema eléctrico y de los sistemas de inteligencia artificial.
Bueno, algunas preocupaciones, esto también lo hemos estudiado desde el proyecto Energética 2030. Definitivamente lo que hablamos, la industria y la academia se deben replantear. Necesitamos mejorar las habilidades y reentrenar a algunos de los ingenieros que comenzaron, los ingenieros, muchos de los que más experiencia y conocimiento tienen en sistemas de potencia comenzaron desde que los registros eran papel, evolucionaron a computadores, hoy en día se enfrentan a este reto de conocer lo nuevo que se viene a continuación, que no solo es la inteligencia artificial, sino hay otras tendencias que hemos mencionado. La innovación definitivamente es fundamental, generar nuevos productos con las tecnologías nuevas emergentes, estándares que garanticen, entre otros, interoperabilidad, que garanticen también conocimientos homologados dentro del sector eléctrico. Creemos que debe estar centrado en el humano. Ya cada vez las habilidades que nos diferencian de las máquinas, hay una brecha que se va cerrando con la inteligencia artificial. Creemos que las habilidades blandas son fundamentales, en lo que los hombres somos mejor que las máquinas, y necesitamos iniciativas intergremiales, intersectoriales, interinstitucionales, estos espacios precisamente con el que estamos hoy, en el que se acerca la academia y la industria. Y bueno, el cambio generacional, la coexistencia de los legados con los sistemas modernos va a ser un desafío bastante interesante. Tener equipos multidisciplinarios, pero también multigeneracionales, va a ser un desafío para la industria y en general también para la academia. La privacidad y la ética, creemos que la seguridad, necesitamos más políticas, necesitamos tener modelos de inteligencia artificial libre de sesgos que vayan a favorecer o desfavorecer tanto grupos sectoriales como grupos sociales. Y diversidad, definitivamente los sectores o toda la inteligencia artificial en el sector eléctrico se alimenta precisamente de diferentes miradas, de diferentes puntos de vista, pero también de conocer diferentes problemáticas en cada uno de los territorios nacionales, ¿cierto? Y del sector eléctrico. Creemos que claves son la protección al individuo, políticas de tratamiento de los datos. Sabemos que cada vez las cámaras y en general todos los sensores tienen más información de la red eléctrica y en general de las personas, también en el caso de los medidores inteligentes y de los dispositivos con IoT. Porcentaje de participación, ojalá sea mucho más diverso, que no sea solo la misma población que siempre ha venido liderando estos temas, sino que haya gente de toda la etnia, colores, razas, sexos, en general, todo tipo de personas alimentan, digamos, unos modelos que no tengan sesgo, ¿cierto? Y toma decisiones éticas, como lo mencionaba, si bien la mayoría de aplicaciones que les mostré todavía no llegan al control, sino que están justo en ese paso inicial o ayudan a la toma de decisiones, finalmente el día que ya las decisiones sean tomadas autónomamente por una máquina, necesitamos que garanticen justicia, que garanticen equidad, que garanticen inclusión. Y bueno, finalmente, si hablamos de datos, los datos son el corazón de la inteligencia artificial. Para ello necesitamos datos abiertos que existen por fortuna en todos los gobiernos de Latinoamérica. Hay muchos datasets, los pueden conseguir precisamente en toda Latinoamérica con los dominios de Open Data, o bueno, los dominios de datos abiertos.gov de los países en general. La nube está siendo fundamental porque descentraliza esos recursos de computación que antes eran muy particulares y que eran casi un privilegio utilizar, como los procesadores de alto rendimiento, la computación de alto rendimiento, y hoy en día es mucho más fácil acceder a ellos a través de la nube. Y el software libre, que inclusive en algunas de las aplicaciones que les mostré, el 90% ha sido más o menos desarrollado con software libre, utilizando las librerías y las frameworks que hoy en día existen para inteligencia artificial y procesamiento de datos. Creemos que clave para el acceso son la democratización de la tecnología, soluciones descentralizadas, soluciones de bajo costo que permitan
de nuevo lo menciono, un país como el nuestro en vía de desarrollo necesita de eso, necesita de que el costo del acceso a la tecnología y a los datos no sea una barrera para que el conocimiento llegue hasta el sector eléctrico. El intercambio de datos para la integración regional. Aquí la soberanía es fundamental, pero también a medida que proyectos como la integración Siena, como el CIEPAC, que son integraciones regionales en Sur y Centroamérica, vayan tomando fuerza, pues nosotros también vamos a necesitar intercambiar datos, compartir experiencias, necesitamos conocer qué hay del otro lado, por lo menos en la frontera, desde el punto de vista eléctrico, por lo menos. Y bueno, adaptar o crear, creo que existen en el mundo mucho, está el arte, existen muchas tecnologías, pero no es lo mismo cualquier otro país que Latinoamérica, ¿cierto? Creo que en Latinoamérica hay unas condiciones particulares, entenderlas, ser sensible a esas particularidades es muy importante para adaptar lo que existe en otros países con éxito y crear también nuevas soluciones para nosotros como país. Finalmente quiero agradecer entonces lo que mencionaba el proyecto de estrategia de transformación del sector eléctrico 2030, patrocinado por Colciencia. De ahí hemos sacado mucho del material de investigación. Aquí que obviamente, aunque laboró en esta compañía, también me facilitó, digamos, el material para traérselo a ustedes y para compartirlo en general a través de SIGRE. Aquí importante que, si se dan cuenta, no es un trabajo mío, yo solamente estoy siendo presentadora, un trabajo en el que hemos participado muchas personas dentro de la compañía, dentro del proyecto ecosistema, y pues muchas gracias también a la Universidad de los Andes y a SIGRE por este espacio de conocimiento, y creemos que es cada vez más pertinente y más necesario este tipo de espacios para que conozcamos tanto la problemática del presente como también lo que se nos viene a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, por toda esta información tan valiosa que nos das a nosotros. Gracias también pues a todas las personas que en este momento nos acompañan. Los invitamos a realizar sus preguntas. Pueden o alzar la mano o escribirnos en la sección de Q&A para responderlas. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que no Sí, hay no, preguntas. no tenemos preguntas. Entonces, Víctor, muchísimas gracias por toda esta información. Los invitamos a estar pendientes también pues, de nuestras redes sociales, el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica para más seminarios como este. Y como dices también tú, la importancia de generar toda esta cercanía entre la academia y entre la industria. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Ah, bueno, sí, tenemos una pregunta. Dice Néstor Castro, ¿qué aplicaciones de cloud computing están usando para implementar estas soluciones en la nube? Bueno, precisamente por la sensibilidad de los datos de la operación, que en su gran mayoría tienen como categorías reservados o inclusive confidenciales, la seguridad ha sido como un tema fundamental y la mayoría de soluciones son on-premise. Pero hay aplicaciones con datos menos sensibles, no tanto ya operativos, que sí utilizan servicios de la nube, sobre todo para entrenar modelos. En este caso son nubes públicas como Azure,
y los servicios cognitivos de Azure, y ahí en ese tipo de servicios sí se han hecho entrenamientos de algunos modelos, pero como lo mencionaba, no se utilizan para poner en producción las herramientas que se han desarrollado hasta ahora. La mayoría son servidores on-premise y utilizando el lenguaje open source. Ok, ¿alguna otra pregunta? Aquí tenemos un... Ah, no, Néstor nos dice que gracias. Carlos Sáenz dice, es en la minimización de la incertidumbre, ya sea en demanda o en generación en este momento, ¿cuál es el método que más resultado ha dado? Bueno, Minimización, ¿sí? En la minimización de la sí, incertidumbre. definitivamente los métodos combinados. O sea, ni la de inteligencia artificial sola, ni los métodos tradicionales solos, ni los métodos físicos tampoco solitos, sino precisamente la combinación de inteligencia artificial, que puede aprender patrones y fenómenos muy complejos, con los métodos o modelos basados en sistemas físicos, ¿cierto? Entonces esa es la respuesta en general, es combinación. Vale. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por el momento. Víctor, agradecerte a ti este espacio, en serio, desde el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Esperamos también tenerte físicamente acá en la universidad, para que también de pronto puedas hablar con nuestros estudiantes y contarles todo lo que haces desde tu profesión. Muchísimas gracias. Claro que sí, a ustedes por la invitación.